uno del sector privado, que es el doctor Nakazaki, y otro que es el ministro de Justicia, el señor Arana. Corresponde hablar ahora con empresarios para que nos digan cómo están viendo ellos la evolución en nuestro país y los debates en que nos hemos hallado comprometidos a propósito de las joyas de la señora presidenta. Hemos invitado por eso a la señora Rosa Bueno del ERCARI, que es presidente de la Cámara de Comercio de Lima, el más antiguo gremio empresarial del Perú, porque data, creo que de la presidencia del general Cáceres en el siglo XIX. Y junto a ella está el señor Óscar Zapata, presidente de Perú Cámara. Muy buenos días, señora Bueno, díganos por favor ¿quién les motivó a ese pronunciamiento que han adoptado ustedes a propósito de la crisis institucional de nuestro país? Gracias, Fernando Mávila, por la oportunidad. Este pronunciamiento ha sido producto de la agenda de desarrollo que está llevando adelante la Cámara de Comercio. Creo que también en este programa hemos tenido la oportunidad de decirles que como empresarios hemos decidido tomar o presentar una agenda que tiene como uno de sus pilares la democracia, y lo que estábamos viendo es que hay que respetar la democracia y sus instituciones, y el problema que estamos viendo está generando realmente no quisiera usar esta palabra, pero se está tocando y discutiendo sobre instituciones democráticas tan importantes como es la Presidencia de la República, ¿no? La Presidencia de la República sin duda es una institución democrática que debe ser respetada. Primero, por quien la encarna, y segundo, por las otras instituciones de la democracia, y por ello es que nosotros en el comunicado hacíamos un llamado primero a la Presidenta de la República a que actuara con la celeridad que el caso requería para evitar que esta crisis se profundizara. Nos alegramos que el mismo sábado la Presidenta ha presentado un escrito pidiendo adelantar las declaraciones que tiene que dar ante las autoridades, ante la Fiscalía y en su momento seguramente ante el Poder Judicial. Esto es algo que nos complace porque ha sido un poco escuchar lo que estábamos diciendo y tomar el respeto por la institución que representa. La Presidenta es la primera servidora del país y es quien tiene que ser más consecuente y cumplir con las normas judiciales, etcétera. Y por su lado, la Fiscalía y el Poder Judicial tienen que actuar con el respeto, la proporcionalidad y la madurez democrática en un caso como este. El mundo nos está mirando, nosotros tenemos que actuar de una manera adecuada. Y por eso es que nos preocupamos tanto desde la Cámara de Comercio, porque hay un deterioro total de las instituciones democráticas, una permanente crisis política, y los temas y el tiempo se nos va en problemas como este que estamos viendo, en vez de estar preocupados por ir al problema, que es atacar una reforma política adecuada, donde se pongan elementos de integridad para que no se repitan hechos como los que estamos viendo. Que una crisis como esta se extienda, responsabilidad primero de los protagonistas, de no ponerle una salida o un final. ¿Cómo debería ser ese final ideal, señor Zapata? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si las explicaciones que ofrezca la presidenta Boluarte no son satisfactorias y la Fiscalía continúa la investigación? Seguramente la va a continuar, sin duda, pero tiene que hacerse dentro de los cauces y de la constitucionalidad y de la juridicidad, ¿no? No puede ser que una institución presidencial sea atropellada y se le rompa la puerta de la casa. ¿Dónde se ha visto esto? El país está deteriorado en su imagen hacia el exterior, y el exterior nos mira como una olla de grillos, ¿no? Eso no puede ser. Hay que respetar ese concepto de lo que significa la imagen de la presidencia, pero por supuesto esta no puede, pues, digamos, no ser transparente para con el Perú. Los peruanos nos sentimos representados por la institución presidencial. La ofensa a la presidencia es una ofensa al pueblo del Perú. Tiene que mantenerse dentro de los cánones regulares de transparencia a efectos
efecto de no ocasionar estas circunstancias. Dicho sea de paso, una vez más sumidos en la crisis, y esta crisis lamentablemente deteriora todo el esfuerzo que desde la perspectiva del empresariado venimos haciendo por sacar al Perú adelante y por ponerlo nuevamente en la senda del crecimiento. De hecho, si usted analiza con profundidad, verá que hay ciertos motores del crecimiento, ciertos motores del desarrollo, y uno de ellos es la inversión privada, y la inversión privada tiene que tener algún concepto de confianza para que se dé. En la inversión pública se está dando, hay numerosos ejemplos de que estamos haciéndolo bien, el gobierno lo está haciendo bien, ¿no? Tenemos el terminal pesquero el terminal portuario de Chancay, tenemos el aeropuerto Jorge Chávez, tenemos Chinchero, tenemos la línea 2 del metro, tenemos la carretera central, tenemos Chavimochic, es decir, tenemos un montón de cosas que están en camino llevando a la senda de crecimiento al país, y estas circunstancias deterioran esa imagen, frenan ese concepto, de tal manera que yo nuevamente invoco, igual que lo hice en mi comunicado inicial, ¿no? Paciencia, templanza, análisis, respeto por las instituciones, e invoco a las instituciones del Estado, a todas ellas, a guardar compostura, tanto al Poder Judicial como al Congreso de la República. No puede ser que el Congreso de la República en paralelo se esté dando leyes de que financian sus incrementos de sueldo, ¿no? Es otra manera de entorpecer las cosas, ¿no? ¿Cuál debería ser el papel del Congreso, señora Bueno, con relación a la crisis política? Porque se habla incluso de mociones de vacancia en contra de la presidenta. Bueno, creo que el Congreso primero tiene una gran tarea el día de mañana, que es recibir al nuevo gabinete presidido por el señor Adrián Sen. Creo que tiene que dar también una muestra de madurez. Escuchar con atención las políticas de gobierno que va a presentar, y si estas son satisfactorias y están generando y van en el camino correcto de buscar el crecimiento y de dar respuestas a los problemas del país, creo que debería dar el voto de investidura y dar un ejemplo así de estabilidad para el país, ¿no? En su comunicado, señora Bueno, usted dice: exhortamos a la presidenta a que cumpla con lo ofrecido y que responda con celeridad a los requerimientos del Ministerio Público y del Poder Judicial, y a ambas instituciones a que procedan con la proporcionalidad debida de acuerdo a los procedimientos establecidos para la alta investidura de la presidencia. Es decir, usted critica a la vez a la presidenta por no haber cumplido y a las instituciones judiciales para que actúen con proporcionalidad. Si lo he entendido bien. Es que no es una crítica, creo que lo que estamos haciendo es un balance. La presidenta tiene, y ya lo ha entendido, que dar explicaciones al más breve plazo, porque en un sistema, en una coyuntura donde hay una crisis política tan grande y que no para hace tantos años, donde vemos que se judicializa la política y se politiza la justicia, donde el país está exacerbado, la transparencia y la celeridad son importantes, y creo que la presidenta ya lo ha entendido. Y también vuelvo con lo que dije al principio, una democracia madura es una democracia que tiene la serenidad para tomar decisiones, y no estamos aquí, parecemos pues en peleas de, no quiero decir las palabras, pero no es lo correcto. Tenemos que respetar nuestras instituciones y respetarlas todos. Vamos a ir a la pausa, continuamos conversando con nuestros invitados, pero antes de eso tenemos información importante con nuestro compañero Mariano Calavera. Adelante, Mariano. Gracias, compañeros. ¿Cómo estás, Mávila? Fernando, buen día. En directo, Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte, se encuentra en este momento en la sede principal del Ministerio Público, en la avenida Abancay. Hay que recordar que la defensa legal de la presidenta Boluarte había solicitado el adelanto de la declaración de la mandataria sobre el caso de los relojes de lujo. Esta citación inicialmente fue programada para este viernes 5 de abril en la mañana en la sede del Ministerio Público, o donde disponga la presidenta Boluarte, dada su investidura,
No obstante, el abogado ha llegado esta mañana aparentemente para gestionar o coordinar con el Ministerio Público esta fecha de adelanto, ahora propuesta que todavía no se sabe. Hemos tratado de consultarle al doctor cuando llegó al Ministerio Público si ya había una fecha tentativa para este adelanto de declaración de la presidenta, pero no brindó ninguna declaración, ingresó al Ministerio Público y allí se encuentra. Vamos a esperar la salida del abogado de la mandataria para consultarle qué gestión está realizando en el Ministerio Público y si finalmente ya hay una fecha para este adelanto de declaración de la jefa del Estado ante la Fiscalía. Directo en directo, RPP Noticias. Mariano, muchas gracias por esta información y por las imágenes en las que se ve al abogado Mateo Castañeda, que es el abogado defensor de la presidenta Dina Boluarte, llegando a la Fiscalía. Se dice que para solicitar una cita lo más rápido posible, en el mejor de los casos hoy mismo, para que la señora Boluarte pueda finalmente contestar a las preguntas que la Fiscalía le quiso hacer la semana pasada. Mávila, nos vamos a una pausa. Hacemos una pausa. Y retomamos nuestra conversación con dos dirigentes de gremios empresariales. 9:32. Estamos conversando con dos dirigentes empresariales de la Cámara por una parte la Cámara de Comercio de Lima y por otra de Perú Cámara, que son 45 cámaras a nivel nacional, que han venido ambos con una idea central, fruto además de sus pronunciamientos respectivos. No debemos dejar que los debates institucionales y judiciales nos distraigan de los objetivos de fondo, que son la lucha contra la pobreza. Y eso supone favorecer la inversión en el Perú, y por eso hay que evitar que nuestros conflictos institucionales desborden sus causas normales y dañen la imagen del Perú, perjudicando nuestra recuperación económica. Señor Zapata, usted nos había dicho que hay muchos proyectos en marcha importantes, mencionó una serie, comenzando por el puerto de Chancay. Pero a propósito de ahí, hemos visto también dificultades, y hemos visto de pronto a un procurador objetar los términos del acuerdo que tenía vigencia de hace 3 años y que permitieron una inversión considerable. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Como en todas las cosas que ocurren en este Perú, surgen pues estas voces disidentes de pronto y sin ningún fundamento empiezan a generar un caos dentro del aparato judicial. Pero son instituciones del Estado en este caso, sí, no son, claro que sí. No son políticos. Es la Procuraduría de la del propio Ministerio, ¿no? Sí. Siendo el Ministerio el que le dio licencia previa para ir adelante con este proyecto. Y este proyecto va a cambiar la imagen del Perú, va a cambiar la historia del Perú, pero siempre hay alguien que quiere hacerse el importante También está en este el de tema. COPI, por ejemplo, que dice que en su momento no fueron consultados. Sí, y es que muchos no han sido consultados y otros que no leen los periódicos se dan por no consultados, ¿no? El caso de la carretera central, por ejemplo, ¿no? Un proyecto que ya está en marcha, que debería estar, siempre sale una voz disidente a hacerse, yo llamo salen los sabios, ¿no? A opinar y a entorpecer las cosas. Espero que no se entorpezcan el fondo ni Chavimochic ni el puerto de Chancay, porque definitivamente eso le va a cambiar la imagen al Perú. Ya estamos en la senda del crecimiento nuevamente. Tratemos, por favor, y de aquí un llamado a todas estas voces disidentes, en mi opinión, ridículas, que deberían poder frenar esas aspiraciones políticas que tienen muy probablemente o hacerse conocer pantallas y que no tienen ningún sentido frenando el desarrollo del Perú. Señora, bueno, díganos, ¿usted también está de acuerdo con esta categoría que nos ha dado? Por una parte sabios, por otra parte ridículos y por otra parte voces disidentes. Y yo creo que esto también es parte de esta crisis política que existe en el Perú, donde no hay políticas de Estado, y entre las políticas de Estado más importantes es la atracción de la inversión. Y sin duda, uno de los elementos más importantes para atraer inversión es la confianza. Y nuevamente, el Estado, dejando de lado el análisis de la exclusividad, si estuvo bien, si estuvo mal, creo que eso ya no lo podemos discutir. En el puerto de Chancay. Lo que tenemos que discutir ahora es que como Estado, las autoridades que tenían toda la facultad
para comprometer al Perú lo hicieron, y en base a eso hay un inversionista internacional que ha hecho una inversión muy grande que, como dice Fernando, va a ayudar a generar empleo, a ayudar a desterrar la pobreza. Entonces no pueden ser señales adecuadas el cambiar, porque cambia el gobierno, porque cambian las autoridades de turno, cambiar esto. Tenemos que empezar, insisto, seguir respetando la institucionalidad. El Estado firma un contrato y tiene que respetarlo. Bien, está clara la posición. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Han sido la señora Rosa Bueno del Ercari, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, y Óscar Zapata Alcázar, presidente de Perú Cámaras. Discúlpeme, quiero hacer una precisión. Usted mencionó al principio que la Cámara de Comercio de Lima era la cámara más antigua, creo que usted lo hizo. 136 años, estoy bien informado, son bastante. La Cámara de Tacna nació a raíz de la guerra con Chile en 1884 y lo sé porque vengo de la presentación de su nueva junta directiva y cumple 140 años, es la más antigua del Perú. Señora Bueno, no tenemos ninguna objeción sobre Yo ninguna, mientras más joven, mejor. Correcto. Muy bien, me parece muy bien. Y sin joyas, ¿eh? De acuerdo. Muchas gracias por su presencia acá, tanto a la señora Bueno como al señor Zapata. Que tengan un buen día y que sigan contribuyendo a centrar la mirada de la agenda pública en la lucha contra la pobreza y la generación de empleo.